los mercados en máximos históricos, cerramos los índices con extraordinarios rendimientos, uno de los mejores años, de hecho, que tenemos registro, por ejemplo, en el índice Nasdaq. Pues entonces, ¿cómo no vamos a ser optimistas del 2021? Sí, en el 2021 pues ya la gente se está vacunando, ya tenemos las primeras vacunas, ya hay países que están muy avanzados en la vacunación, como es el caso de Israel, o el que más, y, y que vamos a retomar el turismo y que vamos a retomar una serie de actividades que no pudimos tener prácticamente durante todo 2020, ¿no? Desde finales de febrero, marzo, abril, los meses más trágicos, a nivel global, y después pues va prácticamente durante todo el año. ¿Cómo vamos a ser optimistas o cómo no es la gente en general optimista o estos analistas son optimistas de 2021? Y yo lo veo, pero con un poco, con mucho riesgo, por lo menos con tener mucha precaución, porque todavía hay muchos focos rojos encendidos, todavía la realidad sigue siendo la misma, en el sentido que hay empleos que se perdieron, que no se van a recuperar, hay sectores que tardarán muchos años en recuperarse y que tal vez el impacto económico real pues no lo hemos vislumbrado, no lo hemos vivido, ¿no? Que se puede traducir en cosas como mayor inseguridad, mayor desempleo, mayores quiebras, sobre todo en países como el nuestro, que sabemos que apoyos pues prácticamente cero, ¿no? Ya ha habido movilizaciones aquí en la Ciudad de México, de restauranteros y de gente que dice, oye, y que tienen razón aparte, ¿no? Tienen razón en el sentido de decir, ¿cómo es posible que el empleador, la empresa formal que da empleo, que paga impuestos, que hace las cosas bien o quiere hacer las cosas bien, lo obligues a cerrar, a no tener ingresos y aparte a no darle apoyos, ni siquiera con donaciones o ni siquiera con donaciones, ¿no? Plazos para cumplir con sus obligaciones fiscales, créditos y apoyos como los hay en otras partes del mundo? No los apoyas, los obligas a cerrar, a no tener ingresos, por lo tanto, pues, seguramente tener que cerrar, que quebrar, que despedir gente. Y afuera de esa cortina que está cerrada de ese negocio formal, hay una serie de puestos ambulantes que no pagan impuestos, que no tienen las medidas, obviamente, ni de higiene, ni de sana distancia, ni de uso de cubrebocas, ni de nada por el estilo. Y que no les haces nada, que les permites que estén ahí abiertos y que sigan esparciendo el virus y que no se detenga esta pandemia. Es totalmente ilógico, ¿no? Y entonces, pues obviamente sale la gente a quejarse. Es muy difícil, es una situación muy complicada porque pues también esa gente informada, si no sale, pues no tiene para comer, ¿no? No tiene para vivir, y entonces tiene que salir, pero si ellos, y tampoco el restaurantero tiene, ¿no? O sea, tampoco es que tenga dinero ilimitado, no tiene dinero ilimitado para, soy formal, puedo aguantar 6 meses, un año más. ¿Ya cuánto tiempo lleva? Yo me acuerdo de el presidente López Obrador y del sin calificativo López Gatell en el mes de abril, y están los videos, y eso no es opinión política ni nada. En el mes de abril salieron y dijeron, por favor, empresarios, es un mes el que tienen que aguantar. Por favor, ayúdenos a no abrir su negocio, a no despedir a nadie, a aguantar un mes. ¿Qué es un mes? Por favor, empresarios. Ahí están los videos, los pueden ver. Es una tragedia tremenda, ¿no? Un mes que ya va para un año, ¿no? Estamos a mediados de enero y ese mes de abril ha sido el mes más largo de la historia, ¿no? Ayúdenos un mes en cerrar. Bueno, pues ahí están las consecuencias de la estupidez. Bien, entonces, en ese contexto que tenemos, pues qué complicado es
ser verdaderamente optimista en general de los mercados, por lo menos en el contexto de México, ¿no? Otros países pues, son diferentes, tienen otros esquemas, tienen otros apoyos, tienen otras ideas. Lo que es México, pues es lo que estamos viviendo. Entonces, para mí es muy difícil ser optimista en general, pero en lo particular de México, ¿no? Y esas consecuencias, lamentablemente, vamos a empezar a ver que crecen y crecen y crecen mientras sigamos en la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que pinta grave la cosa por acá. Pero bueno, en general el mundo está como optimista de que podamos retomar las actividades y lo que hemos visto es que los analistas y esta gente que predice números y recuperación y cuánto van a estar los mercados este año, la mayoría, la gran mayoría, si no es que todos son bastante optimistas. Si se regresan al episodio anterior, van a ver, ahí puse una tablita con los estimados que tienen los grandes bancos de inversión sobre cómo se comportarían los mercados o cuáles serían los rendimientos de los principales índices para 2021, ¿vale? Todavía falta ver. Entonces aquí no sé qué tan bien lo puedan ver, pero tienen la lupita para acercarlo. Este es el comportamiento en 10 años, de 10 años, de los 4 principales índices de los Estados Unidos, que es el Nasdaq, el Standard Poor's 500, el Dow Jones y el Russell. ¿Cuál es el rendimiento a 10 años de estos índices? El Nasdaq es una bestia con 463.67% de rendimiento. Recordemos que el Nasdaq tiene mucho más peso en la parte tecnológica, en la industria o sector tecnológico. El Standard Poor's 500, 196%, el Russell 164% y el Dow Jones 163%. Es decir, si ustedes hubieran comprado estos índices o ETFs que replican estos índices hace 10 años, este sería su rendimiento a 10 años, ¿vale? ¿Es mucho, es poco? Eso es tremendamente subjetivo, pues simplemente es lo que es, ¿vale? Ese es el rendimiento a 10 años de estos índices para poner en contexto los últimos 10 años, cómo se han comportado los mercados. Ahora pueden ver en la gráfica, yo diría de 2012 hasta 2016 o 17, un rendimiento normal, decente, sin mayor explosión alcista. Y por lo menos en el Nasdaq, desde esa fecha, es una explosión tremenda, ¿no? Es cuando empiezan a crecer también muchos de los llamados gigantes tecnológicos y empieza a haber este flujo de dinero que entra durísimo a las empresas tecnológicas, ¿no? A las empresas como Netflix, como Facebook, como Amazon, como Google, como Apple, etcétera, etcétera. Y tienen una capitalización de mercado exponencial y espectacular. Entonces vean esa gráfica como crece mucho más hacia los últimos años que en el inicio de estos 10 años, ¿no? Y los otros se comportan de manera más moderada, ¿no? Pero la explosión del Nasdaq y el sector tecnológico, pues es tremenda realmente. Ahora, veamos por sector, ¿no? Estos son los sectores de la economía de Estados Unidos o de la economía que están dentro precisamente del Standard Poor's 500, el tipo manejado por tipo de industria o por tipo de sector. Tenemos el sector consumo, está dividido en discrecional y en lo que llaman consumer staples, energía, financiero, sector salud, sector industrial, materiales, bienes raíces, tecnología, comunicaciones y utilities, ¿vale? Entonces, obviamente, el de mayor crecimiento ha sido el tecnológico. Esos XLK, XLY, XLB son ETFs, son fondos que contienen a las empresas que están dentro de esos sectores, ¿vale? Luego, tal vez en otra sesión analicemos los sectores
particularmente para que vean qué empresas hay dentro de esos sectores. Pero, por ejemplo, dentro de XLK pues están las empresas tecnológicas y en XLE, por ejemplo, que es energía, pues son normalmente las empresas petroleras, por ejemplo, ¿vale? Ya analizaremos en otra ocasión cada uno de ellos qué empresas contiene para que ustedes entiendan bien o sepan qué hay dentro de cada uno de estos productos. Ahora, claro, está esto a una búsqueda de Google de distancia para que ustedes se enteren de qué va todo esto, pero lo podemos analizar en otra sesión con mucho gusto. Bien, entonces estos son los sectores, ¿no? ¿Cuál es el que ha reventado el mercado totalmente? Pues el sector tecnología, es el XLK, le sigue el de consumo, luego el de salud y así nos vamos. ¿Cuál es el único sector negativo en 10 años? Es decir, que si lo compré hace 10 años, hoy tengo menos dinero. Energía, ¿vale? El sector energía que está dominado por petróleo, ¿vale? Por los precios del petróleo, precios del gas natural, pero sobre todo están ahí las empresas petroleras, ¿vale? Una serie de empresas que tienen que ver con estos combustibles, ¿vale? Ese es el único que tiene rendimientos negativos en 10 años, ¿no? En contraste con los tecnológicas, el sector energético tiene un menos 15.14%, pero es más impresionante aún revisar que en el mes de marzo, si alcanzan a ver por ahí en la parte más baja del XLE, de la raya que está hasta abajo, estuvo menos 50% y un poquito más, ¿no? Menos 50 y tantos por ciento de rendimiento en marzo. ¿Por qué? Porque si recordarán fue cuando los precios del petróleo se fueron a negativo. Pero fuera de que se hayan ido a negativo, pues estuvieron en 10, 15, los bajos 20 dólares por barril de petróleo durante bastante tiempo. Entonces, bueno, obviamente el sector pues fue muy afectado. Entonces tenía un rendimiento de menos 50% en marzo del año pasado y cerró en menos 15, menos 16%, ¿vale? Entonces ese es el sector como más golpeado en los últimos 10 años. Ahora, sí, como comenta Miguel, oigan, ¿y ustedes en qué invertirían si estamos viendo que la energía está en el piso? Ha sido un sector que ha estado totalmente destrozado y que no es como que haya tenido una caída reciente nada más, ¿no? Sino que si seguimos esa línea, pues vemos que de plano está en el piso, ¿no? O sea, es cero crecimiento en ese sector, tiende a la baja y es difícil que crezca pues, en el ramo petrolero, ¿vale? Si después cambiamos este sector y empezamos a meter en él energías limpias, pues ahí podríamos cambiar esta gráfica, ¿no? Pero lo que es energía base, combustibles fósiles, pues adiós, ¿no? Esa industria ya fue, vivió, nació, creció y está pues ahora en la etapa de desaparecer, ¿no? O tal vez nunca desaparezca o siempre tenga por ahí algo, pero definitivamente no la vamos a ver con mega rendimientos en el futuro. No es una industria que está cambiando y lo vamos a ver ahora mismo un poquito más adelante, pero híjole, ponerse a construir ahorita refinerías y cosas de esas, pues sin comentarios. Ok. Bien. Ahora, y México, estamos viendo básicamente la economía de Estados Unidos o los índices estadounidenses y los sectores dentro de esos índices americanos que tienen un gran impacto global, pero ahora veamos México, ¿no? Ahora imaginemos que somos un inversionista extranjero, ¿vale? Somos europeos o somos asiáticos o somos estadounidenses o canadienses y decimos, bueno, yo dentro de mi portafolio de inversión pues quiero tener exposición a un mercado latinoamericano porque me gusta para diversificar mi riesgo, por la razón que sea. Y